Bueno, de manera que vamos a algunas cosas a pasarlas relativamente rápido porque ya fueron tocadas, ¿ok? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea de esto es que ustedes tengan algunos ejemplos de cómo van a ser esas planificaciones, ¿no es cierto?, dentro de lo que en la ficha clínica ya les mostramos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro a quién o a qué anomalías vamos a tratar. Entonces, nosotros en ortodoncia hablamos de anomalía dentomaxilar. La anomalía dentomaxilar va a ser cualquier alteración o pérdida de la normalidad biológica, anatómica, estética o funcional que los pacientes puedan tener. Por lo tanto, vamos desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Todas las alteraciones que partan de cualquiera de esos cuatro aspectos van a afectar a una relación armónica entre los dientes y el maxilar. En los modelos que ustedes vieron, ya son pacientes que tienen una pequeña falta de armonía en cada maxilar y en algunos casos entre los maxilares. Entonces todo eso, por supuesto que va entonces a tener la mirada desde la prevención, que es lo que ustedes tienen que ver en pregrado, ¿verdad? Mucho de eso tiene que ver con la intervención temprana, que es lo que llamamos ortodoncia interceptiva, que lo van a poder hacer este año. Algunos, ¿no es cierto?, los que tengan sus pacientes, se supone que todos deberían tener. El año pasado nos costó mucho que todos lograran tener un paciente de OPI, pero depende de la mirada, porque si la mirada es que también lo funcional que está puesto en el diagnóstico tiene que ver con mejorar al paciente durante el crecimiento, todos los pacientes prácticamente van a tener la necesidad de un tratamiento. Entonces el año pasado nos pasó con una de las chicas que lo único que tenía que tener, tenía sus dientes derechos, tenía todo, pero no cerraba los labios. Entonces ese pequeño aspecto de no cerrar los labios, ya ustedes saben, altera, ¿no es cierto?, el tema de la respiración y por lo tanto ya está haciéndole algo negativo al paciente. Entonces con ella trabajamos, y eso quiero replicarlo con algunos de ustedes este año, trabajamos una pantalla oral diseñada específicamente para el paciente. Entonces le hicimos los modelos, ¿no es cierto?, que ustedes lo hacen en modelos de yeso. En este caso lo hicimos en los modelos digitales y le hicimos una pantalla específicamente al paciente adaptada a su boca. Y con eso trabajamos una pauta, que lo vamos a ver después cuando veamos mordidas abiertas, una pauta de trabajo que el paciente tenía que hacer ejercicio en su casa. Fue un trabajo bastante bonito que se los voy a mostrar en algún momento para que veamos el diseño que hizo la alumna. Echó a volar su imaginación, anduvo súper bien, me gustó mucho lo que logramos con ella y eso lo vamos a replicar, que ahí fue de forma piloto, o lo vamos a replicar, ¿no es cierto?, en forma ya un poquito más extendida a ustedes, para que tengan, ¿no es cierto?, esta capacidad de generar un pequeño plan de tratamiento, que es lo que los fonoaudiólogos, cuando ya uno no lo puede manejar, lo maneja el fonoaudiólogo, pero muchas veces sí lo podemos manejar nosotros, y eso es lo que les vamos a mostrar durante este año. Bueno, todos estos elementos que nosotros estamos viendo están descritos ya en un antiguo manual que hicimos en el 2004, que lo hemos ido renovando poquito a poco. El último creo que lo hicimos en 2015 y eso ya van a ser casi 10 años, 8 años. Los colegas de pregrado, ¿cierto?, hicieron también un manual que está bastante bonito respecto a cómo hacer el Tanaka. Está en un manual. Tienen que buscarlo, ¿no es cierto?, está en el campus virtual, debería estar ahí, y si no está lo tenemos que subir. Pero ahí hay unos pequeños errores en algunas partes del diagnóstico que vamos a ver si las podemos clarificar en estas clases. El concepto clásico de ortodoncia interceptiva también tiene que conocerlo, ¿no es cierto? Siempre lo pregunto en las pruebas. ¿Qué es lo que es la ortodoncia interceptiva, ¿no es cierto? Una forma de intervención temprana que mediante acciones simples. Eso es lo importante, que eso tiene que ser lo más simple posible, aprovechando ya sea la erupción de los dientes o aprovechando los tipos de crecimiento del paciente. Por eso es importante lo de las reglitas y saber la interrelación que tienen los maxilares entre sí, porque eso nos indica qué tipo de crecimiento tiene el paciente.
Hay unos tipos favorables y otros tipos que son desfavorables. O haciendo pequeñas fuerzas biomecánicas, ya sea con placas o aparatos como les podría tocar a algunos de ustedes, o con aparatos simplificados como son los trainers, ¿no es cierto?, que son unos aparatos plásticos, pero esos hacen pequeñas fuerzas que van logrando mover los dientes. Pueden resultar, ¿no es cierto?, entonces una apropiada relación ósea, más bien dentaria con ese tipo de aparatos. La relación ósea a veces la logramos con otro tipo de fuerzas, como veía la doctora, la máscara de tracción frontal, una fuerza bien fuerte que vamos a ver cuando veamos clase 3. Y esto permite recuperar entonces la trayectoria normal del desarrollo. Entonces tratamos de llevar a nuestro paciente lo más normal posible. Muchas veces no lo logramos, el paciente tiene que ser derivado, pero siempre decimos esto, que hay que tener una primera fase bien temprano, porque si se logra en ese periodo temprano llevar una buena relación normal, el crecimiento posterior indefectiblemente va a llevar por un buen camino. O sea, eso es lo que pretendemos. Ya repasamos hoy día con la doctora, ¿no es cierto?, los elementos del diagnóstico, los exámenes complementarios, vi que vieron, ¿no es cierto?, algunas radiografías, revisamos lo de los modelos, muy rápido porque, ¿no es cierto?, en una hora y media o dos es poco lo que se alcanza a ver, pero cada uno de ustedes cuando tenga su propio paciente, ahí se va a encontrar con el problema y ahí va a tener que resolverlo y ahí va a tener que empezar a mirar los manuales o preguntar cómo se hace. Siempre hay compañeros más adelantados, ¿no es cierto?, que permiten hacer eso. El año pasado les mostré un par de cosas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer sin aparato o con un mantenedor de espacio simple, pero lo fundamental, ¿no es cierto?, es que aquí no tenemos que mandar al laboratorio. Esa es nuestra idea cuando hablamos de tratamiento sin aparatos, que no tenemos que mandar al paciente, o sea, mandar a hacer un trabajo al laboratorio que obviamente aumenta el costo del paciente, y muchos de los pacientes de sus compañeros del año pasado no se hicieron las cosas porque no podían pagar el aparato. Entonces llegábamos al diagnóstico, hacíamos la planificación, llegaba la hora de pagar el laboratorio, no había plata para pagar el laboratorio. Entonces no se pudieron hacer esos tratamientos. Esto ya lo pasamos porque la ficha hoy día está en Smile, pero esto es lo que me interesa. Entonces, de este diagnóstico que aparece, que es un diagnóstico más bien resumido y que es más bien orientado a la parte anatómica muchas veces, lleva un elemento fundamental en la parte de abajo que dice diagnóstico funcional y otros. Y en eso uno tiene que explicar lo que el paciente tiene, porque todo lo otro que llenaron de la ficha clínica nos permite llegar a este diagnóstico, que es la parte de arriba, ¿cierto?, un diagnóstico concentrado, pero, y lo que vimos con los modelos, la discrepancia de espacio, ¿no es cierto?, es importante, y sabemos que siempre van a haber errores porque no siempre miden bien, qué sé yo, pero hay que tener la noción de cuánto es la discrepancia que tiene el paciente. Y todo lo que no se encuentre en esta parte de arriba, nosotros lo colocamos en otros. Muchas veces ahí tenemos elementos que van más allá de lo biológico, ¿no es cierto? A veces el paciente no se deja atender, ¿no es cierto?, o es muy mimado a la mamá, y en ortodoncia eso tiene que ver. Entonces lo colocamos a veces en esa parte de otros, tenemos ahí el lugar donde colocar algo como eso. Y de ese resumen diagnóstico entonces nos vamos a el plan de tratamiento, que sería lo que les mostró la doctora, ¿no es cierto?, este cuadrito de cuáles son los objetivos que queremos lograr, y en el lado derecho, qué acciones vamos a hacer para lograr esos objetivos, o si hay que poner aparatos, qué aparatos vamos a poner. Entonces es relativamente simple. Quisiéramos que todos los pacientes se atendieran de inmediato, no siempre es posible, también lo mencionó la doctora, ¿no es cierto?, hay algunos que los vamos a atender a mediano plazo. Muchas veces cuando aparecen los pacientes por ahí, decía ella, en julio, agosto, terminamos de hacer el diagnóstico en septiembre, octubre, y ya no podemos hacer nada desde el punto de vista de aparatos. Sí podemos hacer desde el punto de vista funcional. Hay que dar como a mediano plazo por esa razón para el otro año. Pero hay razones a veces biológicas sí que requieren de esperar todavía. Nosotros ven la radiografía, ¿cierto?, que todavía falta mucho para el cambio dentario, entonces no sacamos nada con hacerle ahora algo, sino esperar hasta el cambio dentario del paciente. Entonces, vamos a ver un primer caso, que es una chica de 8 años, ¿no es cierto?, que tiene una carita bastante proporcionada. Desde el punto de vista lateral, tiene, ¿no es cierto?, un poquito de deficiencia de la mandíbula, y en su sonrisa le vemos, ¿no es cierto?, que le faltan un par de dientes.
o que es difícil determinar la sonrisa en el sector anterior, porque como no tiene los incisivos no podemos ver hasta dónde llega realmente el labio superior, cuánto de dientes muestra. Entonces un paciente bien chico, a pesar de que, o sea, con poco desarrollo, a pesar de que tiene 7 años, 8 meses, o sea, casi 8 años, tiene más de 7 años y medio, ya debería tener sus dientes, sus incisivos erupcionados. O sea, tenemos un primer elemento que se desvía de la normalidad. Lo normal es que los chicos cambien a los 6, entre 6 y 7, tengan sus incisivos centrales. Aquí no lo tienen. Partimos mal. Luego, en el inferior, los tiene casi todos, ¿cierto? Está erupcionando el incisivo lateral, está erupcionando, los centrales también erupcionados, y los laterales vienen con poca falta de espacio. Uno de los modelos que estaban viendo atrás, o sea, uno de los grupos, tenía algo parecido, pero tenía un lateral por vestibular. Y el otro modelo, los incisivos venían relativamente bien en el espacio, y este último le faltaba un poquitito de alineamiento anterior. Entonces, en los 3 casos tenemos algo en los incisivos. Eso es lo primero que ustedes van a ver en los pacientes de dentición mixta, que tenemos siempre una pequeña diferencia. Es muy difícil que el paciente tenga 100% alineados los dientes. El tema es si eso poco que tiene desalineado es relevante para el futuro del paciente. Eso es lo que tenemos que determinar en nuestro diagnóstico. En este caso, ¿no es cierto?, es relevante que no le han erupcionado los superiores, no se le han soltado los laterales superiores, y no es tan relevante que los dientes vengan un poquito chuecos. Esta es una radiografía un poquito anterior, yo diría, al paciente, a pesar de que ahí se ve que los incisivos centrales no han erupcionado, pero están ahí, están presentes, entonces no es un problema. En la clínica se veían acá, si uno los palpa, los toca, tiene que sentir los dientes, eso también es otra cosa que ustedes tienen que hacer, tienen que palpar los dientes que faltan, y están presentes. Entonces nuestra panorámica nos deja tranquilo desde el punto de vista de la presencia de dientes. La edad del paciente, bueno, aquí sigue un poquito antes de la radiografía, serían 7 años, y a los 7 años es lógico que los premolares estén en ese estado de formación, o sea, que no tengan nada de formación radicular todavía, por lo tanto eso es normal para el paciente. Los caninos están un poquito formados, ¿no es cierto?, de etapa 1 de Fanning, dijimos el año pasado, también es normal. Lo único anormal que yo veo es en esta zona de los incisivos que sí tiene o pareciera tener un poquito de desgaste de los caninos temporales. Sin embargo, en la clínica se ven ya erupcionados. Entonces, o pasó por el lado de la raíz, la desgastó un poquito, pero después erupcionó, por lo tanto no le hace problema en este momento. Sería una opción. Y lo segundo que veo en la radiografía, y eso sí es algo que me preocupa en el paciente, es en el sector superior izquierdo, ¿cierto? Que la erupción del molar produjo lo que llamamos el año pasado, ¿cierto?, un ataque posterior. Un ataque posterior al segundo molar temporal. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con eso, vamos a ir con la paciente. Entonces nuestro diagnóstico está que el paciente es girón femenino, un poquito de placerdón facial, pero equilibrado, mesofacial, dentición mixta, primera fase inicial, con cronología y secuencia alterada. De que base negativa, maxilar y mandibular, eso no lo mostré, ¿cierto?, pero ya hicimos el ejercicio de discrepancia, en este caso también se hizo y era negativo. ¿Cuánto negativo? Yo diría que no mucho. Si tiene menos 3, menos 4, todavía menos 3 vamos a poner para decir que no era tan negativo. Pero esto sí está importante, el ataque posterior. Ahí tenemos que tomar la decisión, ¿no es cierto?, de hacer algo con eso. Y el ataque anterior de canino, podríamos no hacer nada porque ya estamos viendo los caninos, los laterales, y por lo tanto podríamos dejarlo. Sí. Sí, pues. Como ella no tiene el incisivo maxilar, ¿cómo me...? Para hacer el Tanaka no necesitas los incisivos maxilares. No, porque tú sacas, para hacer el Tanaka, lo haces con los incisivos inferiores. Entonces eso es lo que decía la doctora. Arriba no tienen que medir los incisivos centrales porque para el Tanaka no sirve. Para el Lara sí necesitamos los incisivos superiores.
Entonces, en este paciente chico, no podríamos hacer el área en este paciente. Tampoco lo podemos hacer en este otro que tenía incisivos temporales superiores. Entonces, tiene su limitación. Tenemos que tener los primeros molares erupcionados, al menos uno, y tenemos que tener los incisivos erupcionados. Entonces, ¿cómo lo hace uno cuando no tiene los otros dientes? Como en uno de los casos acá aquí, le faltaban, me parece, los laterales. Bueno, en este caso no había problema porque tenía el lateral contrario. Pero cuando uno no tiene un lateral, lo que hace es que le resta 1 milímetro, 1,5 al tamaño del central. Entonces, nuevamente es un aproximado, ¿ya? Pero te sirve para hacer el cálculo. Entonces, en el Tanaka no necesita, solo necesitan los inferiores. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la parte del requerido anterior se requiere tomar el tamaño de los incisivos, ¿en ese caso se aproxima? No, para poder medir el sector anterior, el perímetro, tú mides en el tejido blando. Mira hasta la línea media del tejido blando. Porque es la distancia que hay, no importa que haya o no haya dientes. Es el espacio que tienes al anterior. Ejemplo, en el disponible se mide el espacio. En el disponible. Y en el requerido se suman los incisivos. Lo que pasa es que en el requerido, cuando uno hace el Tanaka, lo que hace muchas veces es que uno hace que en el sector anterior sea igual a 0 y solamente ves la parte lateral. Entonces, en este caso, si uno no tiene ningún diente, uno tendría que asumir que el sector anterior va a ser 100% ocupado por los incisivos. Cuando tú ves solamente la discrepancia posterior. Eso no mide lo que es. ¿Ya? Claro, si después una vez que erupcionan, por eso lo vamos haciendo repetidamente, salen unos dientes grandotes, claro, falló la primera vez que dijiste que tiene que caer todo, no te caer todo. Por eso el análisis de inducción mixta es algo que hay que ir haciendo todas las veces porque uno se puede equivocar en la medición o en la determinación del caso. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a terminar la clase esqueletal. Para eso simplemente vamos a pedir una radiografía, teleradiografía en un par de años más, 2 años más, 10 años. Para la detección mixta, primera fase inicial, consecuencia alterada, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de que todos los dientes, o sea, nuestro objetivo va a ser de que todos los dientes de detección mixta, o sea, los incisivos, erupcionen. Para eso, vamos a fenestrar, que ya lo vimos el año pasado cómo se hacía, y vamos a esperar la evolución. Entonces, en este paciente, que es un paciente infantil, simplemente no vamos a poner aparato, vamos a decir, vamos a hacer algunas acciones y vamos a seguir hacia adelante creciendo. Para la discrepancia vamos a hacer algunas extracciones y aquí yo me decidí por hacer las extracciones de los caninos temporales inferiores. Podríamos haber esperado, uno podría haber mantenido al paciente así un poquito, pero yo me fui al chancho al tiro y le hice la extracción. Y lo mismo arriba, le hice las extracciones del lateral y el canino de inmediato. Entonces, ahí está la planificación, ¿no sé qué? Ustedes le ponen las crucecitas, lo que van a sacar. Y este era el que más me complicaba, que es el ataque posterior, ¿no es cierto? En el cual tengo 3 en realidad alternativas de tratamiento. Una es devolver al molar a su posición. Eso se hace con aparatos. Hay distintos tipos de aparatos que uno puede usar, fijo o removible. Es complejo de hacer en los pacientes infantiles, pero lo hemos hecho. Entonces uno puede instalar el molar con algún tipo de aparato. Después vamos a ver qué tipo, pero por ahora sería como lo general. La segunda alternativa es no hacer nada, ¿no es cierto? Es decir, veamos qué pasa con el tiempo. Si que el molar logra agarrar su erupción normal y erupción. Me ha pasado eso que yo diría que la mitad de los pacientes sí se enderezan y otros no se enderezan. Y la tercera, que es la que yo tomé en ese caso, dije ya, yo voy a hacer que salga rápido este diente. Y hice la extracción del segundo temporal. Creo que el pasado también le mostré unos casos, si no más rato se lo puedo mostrar, qué es lo que pasa cuando no anda bien la cosa. Porque uno espera que ande bien, pero no siempre anda bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hicimos con la paciente? Le hicimos la fenestración, ¿no es cierto? Esto ya se lo habíamos mostrado en algún momento.
esperamos que el paciente evolucionara, salieron sus dos dientecitos, y aquí ahora entonces tengo que tomar la decisión de la extracción de los caninos superiores, que es lo último que me quedaba por hacer de todo. Ahí está el molar temporal que se había hecho. Recuperamos la trayectoria normal, ¿no es cierto?, que es lo que hace la ortodoncia intersectiva, y fuimos mejorando un poquitito a la paciente. El problema es de que se nos está echando a perder el molar, porque al no tener contacto con el área adelante empieza se llama giroversión, ¿cierto?, mesial, en base a su raíz palatina, que es la más grande, se corre anteriormente. Ahí va con 6 meses, ya van evolucionando los laterales. El paciente le tomamos su teleradiografía, era un clase 1. Siguiente año, cambia de alumno. El alumno hace un nuevo diagnóstico, y de ese diagnóstico nosotros tenemos que tomar decisiones nuevamente. ¿Qué plan de tratamiento? Y aquí nos preocupamos ahora de ese molar, si lo vamos a arreglar o no. En general, sí necesitamos arreglarlo. Podemos dejarlo pasar un tiempo, en este caso dejamos pasar casi un año, pero en algún momento hay que arreglarlo, lo decidimos ahora. Y aquí teníamos dos opciones también de aparato: una era con un mantenedor de espacio, que en ese momento lo llamábamos dinámico, o una barra palatina. El mantenedor dinámico es algo que podía hacer fuerzas para poder instalar. También se puede hacer con aparatos fijos. Martín. Desde el punto de vista de la ortodoncia intersectiva, lo hicimos con un aparato, una placa. Se va a gastar mucha memoria. Además, teníamos que permitir la reducción de los premolares, y por eso íbamos a hacer extracciones de dientes temporales. La placa, la chica no la usó bien, y finalmente tuvimos que colocar una barra palatina, que es un aparato fijo, que permite hacer una fuerza hacia distancia. Por eso aquí lleva un brazo que va separado de los dientes para que no empuje los dientes anteriores, solo empuje el diente posterior, ¿ya? Y aquí a este lado sí necesitábamos que este incisivo se derrotara, entonces el brazo largo iba tocando el diente, pero además se va tocando los otros molares para tener lo que se llama el anclaje. El anclaje son las fuerzas que se oponen al movimiento que queremos hacer. Cuando uno tiene un mal anclaje, se mueve todo. Se mueve lo que uno quiere mover y se mueve lo que uno no quiere mover. Entonces ahí falla la cosa. Aquí ya logramos el distalamiento, y ahora entonces este bracito largo lo usamos para enderezar un poquito el incisivo central. Ahí tenemos los dientes ya, los 4 incisivos superiores por delante de los inferiores. Esa es una primera máxima que ustedes tienen que buscar en sus pacientes. Siempre los incisivos superiores, los 4 deben estar por delante de los inferiores. Y ahora soltamos al paciente, ¿no es cierto? Dejamos que vaya creciendo. El mantenedor lo tuvimos casi un año sin la barra palatina como un mantenedor posteriormente. Y aquí volvemos a hacer un análisis de dentición mixta y vemos que su discrepancia ahora ya es muy grande. Por lo tanto, nos vamos a lo que vamos a ver en la tarde: extracciones seriadas. Tomamos las decisiones en ciertos momentos clave, ¿no es cierto? Y que los vamos a ver. Y seguimos esperando al paciente que vaya evolucionando. Lo vamos viendo durante un largo plazo, 3 años prácticamente, hasta que tenemos casi todos sus dientes en boca. Van a ver con el doctor Lara en la tarde, ¿no es cierto?, el índice Lara, y las decisiones que vamos a hacer con ese índice Lara. Pero para el ejemplo de ahora, ¿no es cierto?, de decir de que tenemos que siempre tener un diagnóstico, y de ese diagnóstico nos vamos a un plan de tratamiento, es la idea que queremos dejar durante esta mañana. Las acciones que tomemos tienen que ir concordantes con ese plan de tratamiento, y en este caso pues, en realidad usamos 2 aparatos, les mostré uno. Usamos 2 aparatos, uno removible, mal usado, y uno fijo que ya nos permitió hacer eso cuando no hay cooperación de los pacientes. Al final llega, ¿no es cierto?, a un final que no es perfecto, pero sí tiene varias cosas positivas, y eso es lo bueno de hacer la ortodoncia intersectiva.
Si uno no le hace nada a este paciente, lo más probable es que sus caninos lleguen, ¿no es cierto?, o por el paladar o por vestibular con los caninos montados, porque tiene una discrepancia negativa muy grande. En este caso, lo que tenemos de positivo es que la encía llega bien, el hueso que rodea los dientes o a las raíces llega bien, ¿cierto?, llega en una buena calidad. Lo malo es de que no se cierran 100% los espacios. Y eso pasa en muchos casos, que tenemos que entonces ahora derivar al paciente, ¿no es cierto?, para que termine con la ortodoncia. Lo bueno para el paciente es que la ortodoncia es más rápida, en un año normalmente tiene eso prácticamente listo. Lo malo es que el ortodoncista gana menos plata porque en un año se termina. Normalmente son 4 o 5, ¿no es cierto? Pero aquí estamos para beneficio del paciente. Entonces, en este caso, creemos que esta ortodoncia interceptiva sí ayuda al paciente a terminar bastante bien, ¿no es cierto?, bastante armónica, y era clase 1, así que tampoco partió como una clase 2, pero porque normalmente los niños tienen una deficiencia particular que en las niñas el pico de crecimiento es anticipado entre los 9 y los 10 años, hasta los 11. En los varones empieza más tarde, entre los 12 a los 15, y algunos crecen hasta los 18 y 20 también. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? El año pasado también me parece que les mostré esto que estamos haciendo ahora con láser, estas fenestraciones. Entonces, al que le toque hacer una fenestración en pregrado, nos podemos coordinar para que le hagamos la fenestración de su paciente con láser. Eso no hay ningún problema. Yo voy a estar los jueves en la mañana, no todos los jueves, pero voy a estar los jueves en la mañana para poder hacer esto. Y de hecho también es bueno que tengamos esta experiencia, porque se las vamos a mostrar también a la gente que está haciendo el diplomado. Entonces, pregrado y posgrado tienen que estar ahí alineados. ¿Quién es? Ya, vamos a ver este último caso entonces, más rapidito, que también es un caso de largo plazo, en el cual tiene algo parecido al paciente que mostraba en la mañana. Tiene un poquito el mentón, un poquito adelantado, un poquito de clase 3 del perfil. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, el tipo de crecimiento. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno ve a un paciente chico que tiene la mandíbula más o menos grande, tiene que proyectar si ese paciente va a crecer mal, o va a seguir creciendo con su mandíbula hacia adelante, o va a crecer bien y se va a moderar y puede quedar con ese perfil, pero con unos dientes relativamente alineados. Entonces, en este caso, el paciente tiene un crecimiento relativamente normal. Este ángulo que está acá tiene que cortar en el occipital para que sea más o menos 25 grados. Entonces ahí usamos el plano de Frankfurt, el plano mandibular, ¿no es cierto?, y esto cae en el occipital. Con esa angulación nosotros sabemos que el paciente no tiene un mal crecimiento. Eso es bueno para el paciente. Lo malo que tenía era que tenía demasiada, igual que el paciente anterior, pero aquí más todavía, ¿no es cierto?, discrepancia. O sea, uno ve a este paciente, le hace análisis de incision mixta y tiene una discrepancia de menos 8 por lo menos. Entonces, tenemos una anomalía dentomaxilar de diente grande, de macrodoncia, lo que nos permite, además, ¿no es cierto?, ya de partida, decir que este paciente va para extracción seria. Lo mismo que vamos a ver posteriormente. Pero aquí le agregamos un componente, la mordida invertida en incisión central. Entonces, esto es lo más, diría, clásico que el odontólogo general, el odontólogo de niños, tiene que resolver. Si el paciente llega así, no puede derivarlo, tiene que arreglarlo. Ustedes tienen que arreglarlo. Hoy día tenemos más elementos para poder arreglar esto, nosotros van a ver después cómo lo hicimos. ¿Qué planificamos entonces? Revisar, ¿no es cierto?, si el paciente va a ser un paciente braquifacial o es un paciente mesofacial. Para eso la mejor manera de hacerlo es con la radiografía. Durante la vamos a tener radiografía en un año más al paciente. No la necesito ahora para hacer el tratamiento. Ahora lo que sí necesito es destrozar ese diente pero con urgencia. Y para eso necesitamos primero que salgan los otros dientes, los incisivos laterales. Para eso vamos a hacer extracciones prácticamente de los 4 caninos. Y para
mordida invertida, vamos a usar un aparato removible con resorte interno. También es lo más básico y clásico que un odontólogo que atiende niños debe saber manejar. Para la parte inferior vamos a hacer lo mismo, extracciones de dientes temporales para poder manejar el espacio en primera instancia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Extracciones y que los incisivos se vayan, el incisivo derecho se vaya a cierta vestibular, el izquierdo se rompe un poquitito. En el inferior, extracción y que los incisivos laterales ocupen ese espacio. Eso en el lapso aproximadamente de un año debe estar planificado listo. ¿Qué tipo de aparato usamos? Como decía, el aparato más básico y clásico que va tomado por lo que se llaman resortes Adams en los molares y unos resortes en flecha entre los molares temporales. Siempre a estos pacientes infantiles les colocamos un tornillo de expansión para acompañar el crecimiento si es que no tienen problemas transversales. Si tienen problemas transversales, lo vamos a ver también en una clase, hay que hacer expansión con fuerzas pequeñas, normalmente en ortodoncia interceptiva. Entonces lo hacemos con ese resorte, o sea, con ese tornillo que lo vamos, el papá lo tiene que ir activando cada cierto tiempo. Aquí hay varias cosas que son importantes cuando llega del laboratorio, hay que revisarlo. Luego, cuando uno lo va a colocar, se activan los resortes para que el aparato se retenga y se hace la activación de los elementos activos. En este caso, se llaman resortes en Z o resortes en S. Y con eso, entonces empezamos a empujar al dientecito proyectándolo hacia adelante. Aquí le agregué yo unas rampas, ¿no es cierto?, en la parte lateral, o planos de altura se llaman, que va a permitir que los dientes de adelante no choquen. Eso también es relevante a la hora del tratamiento, de que no haya oclusión en el sector anterior. De hecho, aquí ustedes ven que ya hay una pérdida de encía, producto de, ¿no es cierto?, el golpe que va teniendo el incisivo superior por los inferiores. Trauma oclusal. En este caso tuvimos bastante suerte, el paciente usó el aparato, el elemento activo funcionó y se descruzó prácticamente en un mes. Eso no ocurre siempre, a veces se llaman 3 meses, hasta 4 meses de descruzar. En este caso anduvo súper bien y se descruzó rápido. ¿Qué es lo malo de que se descruce? Lo bueno es que uno ve rápido el efecto, pero lo malo es que cada vez que uno hace una fuerza sobre un diente, lo que está provocando son cambios celulares a nivel del hueso. Por lo tanto, en el hueso se puede producir un trauma, una reabsorción grande, producto de una fuerza muy fuerte. Entonces estas fuerzas siempre tienen que ser muy suaves para no provocar un problema biológico a nivel de la raíz del diente, que nos pasa a veces en la ortodoncia, que se produce una resálisis del diente producto de mucha fuerza. Ya el segundo mes lo teníamos ya entonces solucionado el sector anterior, pero teníamos que determinar los objetivos de ir erupcionando los dientes. Entonces, una acción bien temprana nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a corregir al paciente. Un aparato nos puede servir, en este caso, por ejemplo, se me fracturó aquí uno de los resortes y tuve que moverlo de un lado para otro para poder solucionar. O sea, tiene que dar cierta flexibilidad para poder ir manejando los objetivos que uno va teniendo. Entonces, ¿se puede hacer con removible? Sí, se puede hacer con removible. ¿Es limitado? Es limitado el aparato removible, pero se puede hacer. Aquí ya 20 meses, vamos a jugar, ¿no es cierto? De 10 meses vamos a 20 meses. Vamos viendo que el paciente va erupcionando sus dientes permanentes, pero no tiene muy poco espacio. Nuevamente tenemos que hacer un procedimiento de extracción. ¿Qué es lo que es relevante en el tratamiento de extracciones? Que el papá o los papás, digamos, lo hagan en el momento correcto, oportuno. En este caso no lo hizo. Lo hizo arriba, hizo las extracciones, pero abajo no hizo las extracciones y resultó que en un lado salió el canino bien,
pero el otro lado no salió bien, porque lo hizo solo a un lado, la extracción del otro lado. Entonces tuvimos que apurar por el otro lado y finalmente el paciente no quedó tan perfecto, ¿no es cierto?, por esta situación. Ahora, el paciente siguió creciendo con su mandíbula, pero sus dientes sí están, ¿no es cierto?, los 4 incisivos superiores por delante del inferior. Esto en ortodoncia es lo que llamamos una compensación dental. Compensamos al paciente durante el crecimiento para que quede volviendo relativamente bien, porque aquí ven ustedes que el canino se invirtió, por no hacer a tiempo lo que le pedimos. Entonces, tomamos radiografía, es un poquito clase 3 el paciente, pero no tanto. Por lo tanto, consideramos de que fue bien ejecutado el tratamiento y aquí tiene que tener, ¿no es cierto?, durante un año el alineamiento de los dientes y llega a una buena oclusión. Entonces este chico ya no es chico, ahora es ingeniero, me lo encontré el otro día, llegué aquí en la universidad, así que me lo piqué el otro día y está bastante bien. Así que eso es, muchachos, del plan de tratamiento, de los objetivos, ¿no es cierto? Tenemos que generar buenos planes de tratamiento y después viene el tema del seguimiento. Entonces por eso nos gusta, o sea, por eso estamos ahora contentos de que podemos tener en nuestro Smile el seguimiento de los pacientes. Entonces ustedes tienen que generar buenas fotos, hoy día con las cámaras del celular, ¿no es cierto?, se pueden lograr muy buenas fotos, si no por los iPads y iPhone que veo, no, los iPads que veo que andan por ahí dando vueltas altos, también toman buenas fotos y se puede generar entonces un buen registro. Eso es lo que necesitamos para este año. Más que pongan aparatos, ya me interesa que tengan buenos registros. ¿Ya? Nos vemos en la tarde a las 5:30. 5:30 nos vemos entonces por el lado. Que estén muy bien.